¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en Así lo entiendo y comparto este espacio con Tonatiuh Martínez. Él es economista y nos va a ayudar precisamente a entender más a fondo qué es el outsourcing, cuáles son las diferencias contra el freelance y por qué está en boca de todos esta forma de empleo. Volvemos con eso, no se mueva, tome papel y pluma para que lo entienda usted también. Ya estamos de vuelta en Así lo entiendo, qué gusto que esté con nosotros. Oiga, y vamos a desmenuzar este tema del outsourcing. ¿Qué es outsourcing? Se le denomina outsourcing al proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su actividad, es decir, contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. Ser contratado por un outsourcing significa que la empresa para la que trabajas no lleva la administración de tu cargo, sino un tercero. Por eso es el término tercerización. Esta figura está permitida por la ley mexicana, aunque esta ha sido aprovechada para simular o dejar de pagar prestaciones, salarios, cuotas de seguridad social y derechos a los trabajadores. Pero vamos a ver cómo está en la ley. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo define que el outsourcing legal o bueno es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores a favor de un contratante, persona física o moral. Señala también que la subcontratación no podrá abarcar la totalidad de los empleados o actividades que se desarrollen en los centros de trabajo y que solo se justifica cuando se trata de personal especializado. Según la ley de outsourcing, el bueno debería ofrecer a los empleados un contrato escrito que le garantice todos los derechos y prestaciones de ley, desde el acceso al IMSS, pago de aguinaldos, de vacaciones, hasta el reparto de utilidades y acceso a instituciones públicas de crédito de vivienda como lo es el Infonavit. Tonatiuh, pero esto realmente no sucede todo el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo saber si yo estoy contratado de manera legal en un outsourcing? Bueno, yo me iría antes a un poquito de historia. Este es un tema que tiene particular relevancia en nuestro país y en realidad en América Latina desde los 90, tal vez. El término terciarización fue como se denominaba la actividad que tú acabas de describir. Y no se reguló, como bien mencionaste, hasta los 2009, 2012, cuando se modifica la Ley de Seguridad Social y la Ley Federal del Trabajo, el artículo 15 que también ya citaste. Y pues se trata de normar la actividad. La actividad de outsourcing es subcontratar al personal que realiza una actividad con un tercero y que va a las oficinas de otra empresa o a la industria a realizar esas actividades. ¿Cómo puedo yo saber qué empresa me contrata? A través de checar en internet mi historial de semanas cotizadas. Ahí yo voy a poder ver si yo en qué empresa estoy dado de alta y con qué salario base de cotización. Ok. Es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo, pero la pregunta aquí es ¿a qué se le denomina outsourcing ilegal? Y es que esta figura se da cuando las empresas trasladan la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y o de seguridad social. Esto evidentemente afecta gravemente a los trabajadores y a sus familias, fomenta la competencia desleal entre las empresas y merma los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social. La Ley Federal del Trabajo pone los lineamientos para que este régimen laboral cumpla ciertas obligaciones con los empleados. Sin embargo, pues esto no está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando realmente, Tonatiuh? Bueno, ha habido una pérdida en términos regulatorios y también una pérdida de interés desde el Estado. Todo el sexenio pasado no hubo una sola revisión por parte de la Secretaría del Trabajo a las instalaciones o a las empresas que se dedicaran a esta actividad. Eso evidentemente hace que las empresas puedan hacer prácticamente lo que quieran con sus trabajadores y los trabajadores pues se ven obligados, se ven en la necesidad de aceptar muchas veces las condiciones que las mismas empresas establecen por términos de ingreso, ¿no? ¿Cuáles serían las responsabilidades que tienen estas empresas con los empleados que están contratados bajo outsourcing? Yo creo que son dos grandes. En primer lugar, pagar el impuesto sobre la renta por la actividad que tú estás desempeñando y las cuotas a la seguridad social muy importantes. Esto es lo primordial desde mi punto de vista, porque la seguridad social nos da como trabajadores tranquilidad.
ante una cantidad importante de riesgos propios del ciclo de vida de todos nosotros. Y oportunidades de obtener, por ejemplo, una casa de una manera supuesto. mucho más sencilla que si buscas un crédito con un crédito. banco. Sí, claro, o sea, el Infonavit se volvió una institución muy importante y muy relevante en nuestro país, pero desde el momento en que los trabajadores aplican lo que se llama el subregistro, que es declarar un sueldo inferior al que tú percibes, afectan tanto en términos de ingresos para el Estado, y eso se vuelve un problema social que también podemos abordar, pero también en términos de prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, utilidades. Las utilidades yo creo que ya son algo que solo vimos en la televisión para muchas personas o muchos empleados, ¿no? Ya no es algo por lo cual se luche y se pida, se exija ese derecho a las utilidades. ¿Qué pasa con las empresas? Si yo me dedico a una actividad de administración de personal, que es al final lo que es el outsourcing, genero ciertas utilidades. Y esta otra empresa, que es la que contrata al outsourcing, puede realizar su core business, por así llamarlo, perdone por el inglés, pero realiza su actividad principal de manera más holgada, ¿no? Se puede dedicar a esa actividad principal. Genera las utilidades que tiene que generar, pero no las reparte a sus empleados, porque no están contratados con ella, empresa, ¿no? exacto. Ese es uno de los problemas. Y otro, yo creo que Pero uno de entonces, en ese caso, tú me decías, el outsourcing sí va a generar utilidades. Entonces, el outsourcing, por esa actividad de outsourcing, debería de darle esas utilidades a los empleados que están... que están contratados, sí. Y si las da, seguramente las da porque está obligado por ley, el buen outsourcing, pero es una cantidad, de verdad, yo creo que de risa. O sea, es una parte proporcional muy baja de la quincena. Ok. Ahora, el principal problema y a lo que quería hacer referencia es el tema de la seguridad social y relacionado con las pensiones. Las personas que están trabajando por outsourcing no generan antigüedad, tienen una precarización laboral también muy importante y no están asegurándose contra el riesgo de empobrecimiento en la vejez, ¿no? Que está creciendo en nuestro país, está creciendo la población adulta y al momento de que lleguemos a los 65 años o desde los 60 si te jubilas por cesantía o quieres intentar jubilarte por cesantía, pues no vas a poder. Pero esto precisamente que estás mencionando es ilegal, porque en teoría las empresas de outsourcing sí deberían de cubrir todas esas necesidades de los empleados. Sí, se dice que hay outsourcing legal y outsourcing ilegal. Ahorita sin adjetivarlo, o sea, sin adjetivizarlo, porque pues desde mi punto de vista en general el outsourcing no es un modelo de desarrollo que a mí me guste, pero el outsourcing ilegal es alrededor del 90% del que se realiza en el país, ¿no? O sea, es una cantidad bastante relevante, desde el hecho en que subregistran el sueldo. Ahora, si nos vamos a la parte de la competencia entre empresas, este tipo de contratación, el outsourcing, ¿por qué haría que sea una competencia desleal? ¿Por qué la fomenta? Se vuelve una cuestión económica perversa desde mi punto de vista. El empleador que utiliza el outsourcing y que utiliza un outsourcing ilegal se beneficia en términos de que reduce sus costos de producción y eso hace que al final incremente sus utilidades. Por eso, al no pagar sueldos como deberían, reducen sus costos de producción. Exactamente, ni sueldos ni las cuotas de seguridad social. Okay. Y en eso también podemos decir y debemos decir que se ha formado un grupo importante entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y otro órgano de la Fiscalía de Hacienda, que están trabajando en su conjunto para detectar todas estas irregularidades y poner en orden a las empresas, más allá de las reformas que también están ya sobre la mesa, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de las cifras. De acuerdo con el INEGI, la mayor cifra de personal subcontratado se presentó en 13 estados, como lo son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Baja California. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que este tipo de contratación ha permitido la evasión
superior, escúchame bien, a los 21 millones de pesos anuales generada por al menos 6,000 empresas de subcontratación abusiva. Se han detectado 1,200 empresas de outsourcing ilegal que concentran 862,489 trabajadores de los casi 5 millones que están bajo este esquema en todo el país, un poco más, 8 millones me parece que son. Por esta razón, el 3 de diciembre el Senado aprobó en comisiones un proyecto de reforma para combatir la subcontratación o outsourcing. El 12 de febrero se va a analizar su regularización. La propuesta no va a eliminar la subcontratación laboral, sino que la va a regular y la va a controlar. El objetivo es evitar el outsourcing ilegal, porque con esta figura, como le decíamos, las empresas simulan que no existe una relación laboral, evaden el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, como ya las estábamos mencionando. Y sobre este tema hay muchas propuestas en la mesa. ¿Qué opinión te merecen? Pues tenemos propuestas desde cárcel, que van, me parece, de 14 a 20 años. Ese se propuso por el senador Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Urrutia. Hay propuestas del PRI, hay una propuesta menos dura, por así llamarla, aunque quién sabe si la cárcel sea lo indicado para lo que le hace el outsourcing a mucha gente, ¿no?, en términos de precarización. Pero también está la propuesta propia de la Secretaría del Trabajo de multar a las empresas que no cumplan con las condiciones establecidas en la ley. Ahora, va a haber un foro también, es importante decirlo, de Parlamento Abierto, donde se van a discutir propuestas y se van a llevar a expertos en el tema para poder encaminar correctamente la ley. Las empresas se quejan mucho de que van a incrementar sus costos en términos de que, y eso va a afectar, por supuesto, también dicen ellas, a los consumidores, porque van a tener que incrementar los precios y demás. A los consumidores, y yo te preguntaría otra cosa, ¿también esto pondría en riesgo el hecho de que las empresas puedan empezar a dar empleos? ¿A lo mejor bajarían su capacidad de dar empleos? Desde mi punto de vista, no. Tú acabas de denunciar a las principales ciudades que se ven afectadas por esto, y son las ciudades más importantes en términos de Producto Interno Bruto del país. Me parece una mala excusa, y ya una excusa muy normalizada, el hecho de que si tienes que hacerte cargo legalmente de lo que te corresponde, pues vas a tener que transferirle a alguien ese costo. Si los empresarios quieren desempeñar cualquier actividad, deben de cumplir con la legislación y deben de preocuparse principalmente por sus empleados, que son quienes le dan vida a las empresas, ¿no?, al final del día. Pero entonces estás diciendo, igual, se va a seguir dando el empleo, pero los consumidores nos vamos a ver afectados. ¿En qué? En que van a subir los costos de sus productos. Ese es el argumento que muchos empresarios, muchas empresas arguyen. Yo no considero eso. Yo considero que en términos de costos, las empresas no deberían de verse fuertemente afectados. No somos uno de los países en América Latina que más impuestos pagan en términos de la ley. Pero al final sí hay muchos impuestos que no se están llevando a las arcas de la Federación, claro, por este tipo de problemas que al final sí nos afectan, ¿no?, a todos los mexicanos. Por supuesto. Sí, en términos de sociedad, si el patrón no registra el salario como debe de ser, entonces tampoco va a pagar el ISR o los impuestos que tenga que cubrir, porque está registrando un salario inferior. Y en ese sentido, todo el presupuesto y de lo que nos beneficiamos todos, que son infraestructura, escuela, salud, pues se ve afectado y se ve presionado. Y es ahí donde tiene que buscar algunas otras fuentes de financiamiento el gobierno, si es que quiere generar una política pública responsable. Que es otro de los puntos de vista que se están viendo en estas reformas que se van a llevar a cabo. Así es. Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de las problemáticas que le generan esto a los empleados. Y es que en las inspecciones realizadas se ha detectado que esta práctica precariza, como bien decíamos, el mercado laboral en perjuicio de los trabajadores. Abarata el costo de la mano de obra, afectando los ingresos de los trabajadores y sus prestaciones. Y en general, socava derechos básicos laborales. Algunos ejemplos de estos que han sido detectados son la estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades
utilidades, la antigüedad laboral, los ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldos, liquidación, el derecho de adquirir un crédito para su vivienda a través del Infonavit. Se les registra un salario, como ya lo decíamos, menor al real, lo que por supuesto afecta gravemente su incapacidad o sus capacidades y licencias de maternidad, su ahorro para el retiro y su pensión. Se les da de baja en varios periodos al año, por lo que pues pierden la asistencia médica, el uso de guarderías y otros servicios sociales necesarios para su bienestar. En fin, el que más dañado sale con este modelo cuando es ilegal es el empleado. Sí, yo creo que la palabra clave aquí, como bien la mencionaste al final, es bienestar. Lo que se afecta es el bienestar de todos. Y eso, desafortunadamente, fue una situación que, como te dije al principio, se viene gestando desde hace más de 4 décadas, tal vez. Si yo me voy a emplear por outsourcing, ¿qué es lo que debería de pedir? ¿En qué me tengo que fijar para saber que realmente se están haciendo las cosas bien y que yo voy a poder contar con todos estos beneficios que como trabajador tengo derecho? Bueno, el contrato que tú firmes va a establecer lo que tú eres, lo que tú vas a recibir, ¿no? De tu patrón, pero al menos lo establecido en la ley. Y yo te diría que es básicamente aguinaldo, utilidades, prima vacacional, vacaciones, que tu salario se registre como se estableció también, y en el IMSS, para que tú generes todos los beneficios que debes de generar de acuerdo a la ley. Y en caso de que esto no suceda, yo creo que muchas personas ya están contratadas por este requerimiento de outsourcing y no contamos con estos beneficios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues acudir a las autoridades, principalmente a la Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, las empresas no pueden tomar represalias contra los empleados, contra los trabajadores. Por supuesto, yo creo que es... Por esta razón no se hacen las denuncias. Yo creo que precisamente es una de las razones por la cual la gente y los trabajadores no acuden a hacer una denuncia, por miedo a que lo despidan. Y eso también tiene una razón histórica que es fácilmente explicable en términos de que el poder sindical pues está prácticamente desvanecido en nuestro país. La organización de los trabajadores pues no existe, salvo en algunos sectores como Pemex, por ejemplo, Luz y Fuerza, ferrocarrileros y otros. El poder de una empresa contra un individuo siempre es muy difícil de afrontar. Sin embargo, lo que debe de hacer el trabajador que se sienta agredido en sus derechos laborales es acudir a las autoridades, no hay de otra. Acudir a las autoridades y evidentemente fijarse antes de firmar cómo está su contrato. Claro, los contratos también, está muy de moda los contratos de 3 meses por proyecto, con 1 año tal vez también nada más que te den. Que eso es lo que justamente decíamos, ahí perdemos la antigüedad. Ahí pierdes la antigüedad, que también te afecta a lo largo de tu vida, o sea, no es nada más que quieras tener un ingreso constante. Yo creo que los trabajadores hemos perdido, o se ha perdido también mucho la visión de bienestar que debes de tener como trabajador y la seguridad que debe tener la empresa para con sus trabajadores. El hecho de terciarizar el empleo, de hacer una subcontratación del empleo, hace también que se vuelva invisible el trabajador para con la empresa, porque ya no es responsable al final de que no es parte de esa Pero empresa. parte de las reformas también, precisamente de la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es hacer responsables a los patrones que contraten outsourcing de sus trabajadores. Ahora, estas empresas que van a contratar a un outsourcing, ¿en qué se deben de fijar para saber que el outsourcing que están contratando está cumpliendo con todas las de la ley? Pues debe de fijarse, debe de establecer en el acuerdo entre la empresa y el outsourcing condiciones básicas de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, y que se estén cumpliendo, ¿no? O sea, yo creo que la ley es clara en términos de lo que las empresas deben de entregar a los trabajadores y no es muy difícil verificar entre el patrón y la empresa que subcontrata que se esté realizando. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues como le estábamos comentando, prácticamente cerca de 6,000 trabajadores, pues de 6,000 empresas, cometieron prácticas de subcontratación abusiva en el 2019, lo que habría generado, sin duda alguna, una evasión fiscal, como ya le decíamos, de 21,000 millones de pesos. En días pasados, el gobierno federal hizo un llamado a estas empresas a regularizarse, ya que quienes cometieran estas prácticas ilícitas serían responsabilizados de delincuencia organizada y enfrentarían penas de hasta 20 años. Así estaba en días pasados.
Hoy el senador Napoleón Gómez Urrutia, impulsor principal de esta reforma en materia de outsourcing, aclaró que el dictamen que ya se aprobó en comisiones es para regular esta actividad que cumpla con la ley, pero no se plantea criminalizarlos, pues 8 millones de trabajadores están bajo este esquema. Precisó que la idea de ese dictamen es regular el outsourcing o la subcontratación para que contribuyan al fisco con lo que corresponda. Para ello, propuso la creación de un centro de registro, control y certificación de las empresas que se dedican a esta actividad, pues actualmente se estima que hay entre 4,000 y 8,000 en el país. Y para definir el número exacto, se ha pedido al sistema de administración tributaria que haga una evaluación de todas estas empresas para que nos quede claro, me supongo, Tonatiuh, cuáles están cumpliendo y cuáles no están cumpliendo con la ley. Claro, imagínate, no tenemos a 2020 el número exacto de empresas que realizan esta actividad para las demás, ¿no? Me parece, no te diré que es un caso es atípico. Absurdo, ¿no? Es absurdo y no es atípico, desafortunadamente, de los países de la región. Pero se están dando pasos buenos en este sentido, desde mi punto de vista, para poder acabar con al menos la ilegalidad, pero si se pudiera regresar a un modelo donde los trabajadores están contratados por la empresa para la que trabajan, creo que sería al final mejor. Ahora, por último, y esto que también está haciendo mucho ruido en medios, el miércoles 29, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó la abolición del outsourcing en México al suscribir el TEMEC. Entonces, ¿esto es una imposición que proviene de nuestro vecino, el outsourcing, y que se cumpla con estas reformas o no? No me parece. Las políticas del país se deciden en el país, y más hoy en día. Tal vez antes no, tal vez en el sexenio anterior no, pero las políticas de nuestro país se deciden desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Entonces, sí, fue un tema a tratarse, fue un tema bastante ríspido, lo ha comentado en distintas ocasiones el subsecretario Seade, pero al final esta es una determinación que ya venía caminando desde a principios del 2019, que había anunciado Luisa María Alcalde, que se iba a tratar con la reforma laboral, que no fue al final lo que se realizó en la gran reforma laboral, pero no creo desde mi punto de vista que sea una imposición de Estados Unidos. Por último, y esto es ya nada más meramente especulando, si estuviera en tus manos, ¿tú cuál dirías que sería la fórmula perfecta para hacer una reforma en cuanto al outsourcing? Yo creo que hay que revisar el tema de las cuotas obrero-patronales, mejorar de alguna forma los costos o disminuir algunos costos que paguen las empresas, pero encontrar una forma de primero obligarlas, evidentemente, a que cumplan la ley, que te den seguridad social en todos los sentidos, que te den seguridad para ti, tranquilidad para ti como empleada, y que se encuentre la forma en que las políticas públicas del gobierno incidan de manera positiva, como yo creo que se está haciendo, en el desarrollo del país. Ok, entonces, una vez que esta reforma se lleve a cabo y ya sea una ley, vamos a empezar todos los empleados que estamos en ese outsourcing hoy en día ilegal a tener ese tipo de beneficios. ¿Tú crees que eso suceda así o va a tardar? No inmediatamente, evidentemente es un trabajo que lleva tiempo, pero una vez que tengan las herramientas necesarias la Secretaría del Trabajo y las autoridades, pues se va a poder, yo creo que ir más rápido en el tema y darle a los trabajadores lo que merecen. Así es, pues esperemos que esto se regule y esto suceda así. Tonatiuh, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, nosotros nos vamos rápidamente con Aline, que ya llegó para hablarnos de contrastes. ¿Cuáles son los contrastes que tendríamos hoy? Hola, ¿qué tal? Bere, pues hoy tendremos el tema del outsourcing y la evasión fiscal con nuestras organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver qué nos dicen nuestros panelistas. Así es, muchísimas gracias, Aline. Bueno, pues esto fue todo en Así lo entiendo. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Recuerde que estamos esperando todos sus comentarios en nuestras redes sociales, @canaltvcmx. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Y bueno, pues nosotros los esperamos el día de mañana, el lunes, perdón. Mire, ya es fin de semana, ya nos queremos ir a descansar. Los espero el lunes en punto de las 4 de la tarde. Hasta luego.